Legislativo del Estado de Colima, solicitamos que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Atentamente por la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso de Colima, diputada Rosalba Faría Larios, presidenta, diputada Araceli García Muro, secretaria, diputada María Remedios Olivera Orozco, secretaria, diputada María Guadalupe Berber Corona, vocal, diputada Ana Karen Hernández Aceves, vocal. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Rosalba Farías, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo, levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Corrección, diputada, por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Rosalba Farías. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente orden de asuntos generales, tiene el uso de la voz la diputada Remedios Olivera. Sí, ya la taché. Ya, taché Rosalba. Ajá, sí. Muchas gracias, diputada presidenta, compañera y compañeros de la mesa directiva, compañeros y compañeros diputados. Voy a presentar una iniciativa con punto de acuerdo con exhorto, no, a nombre propio y de las diputadas Araceli García Muro, Rosalba Farías Larios, Lisset Rodríguez Soriano y María Guadalupe Berber Corona, diputadas integrantes de esta honorable legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su reglamento. Sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo en la que se hace un atento y respetuoso exhorto al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de que se realicen las acciones necesarias en el ámbito de su competencia para que se resuelva el desabasto de medicamentos en el Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima, que se utiliza para quimioterapias de niños que padecen cáncer, como son vincristina, citarabina, ciclofosfamida, etoposide, puretinol, al tenor de la siguiente exposición de motivos. A nivel mundial, el cáncer es una enfermedad que va en aumento y es considerada como una de las principales causas de muerte. Tan solo en el 2012 se registraron 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de personas fallecidas, según la Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial sobre cáncer 2014.
No obstante, en el 2018 se estima que la carga de cáncer ascendió a 18 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes. Además, se calcula que en términos de sobrevivencia a los 5 años después del diagnóstico hay 43.8 millones de personas apenas. La magnitud de los efectos del cáncer en la salud de México no es diferente al panorama mundial, pues es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y de diabetes. Además, de acuerdo con los cálculos de organismos internacionales, los cánceres de mama, próstata, cervicuterino, colorectal y de pulmón son los más recurrentes en la población en general. De acuerdo a la información emitida por la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en los niños en los países desarrollados. Alrededor de 1.100 niños de 0 a 14 años son diagnosticados con cáncer al año en México. Las características de la enfermedad en la niñez difieren considerablemente de las observadas en enfermos pertenecientes a otros grupos de edad. En general, la leucemia representa alrededor de una tercera parte de todos los cánceres infantiles. Los otros tumores malignos más comunes son los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Existen varios tipos tumorales que dan casi exclusivamente en los niños, como los neuroblastomas, los nefroblastomas, los meduloblastomas y los retinoblastomas. La mayoría de los cánceres infantiles inicialmente representan signos y síntomas inespecíficos, lo que hace que se detecten en fases ya avanzadas. En los países de ingresos altos, donde los niños suelen estar sometidos a una estrecha vigilancia, tanto médica como perinatal, las probabilidades de una detección precoz son mucho más elevadas. En cambio, en los países de escasos recursos existen además otros obstáculos adicionales que dificultan una detección precoz, como la falta de acceso a los servicios de salud y la escasez de medios de diagnóstico. En los países de ingresos altos, aproximadamente el 80% de los niños con cáncer sobreviven durante 5 años o más después del diagnóstico. La mejoría de estos resultados han dado lugar a un creciente número de supervivientes a largo plazo que necesitan tratamiento y atención complementarios. El pronóstico es bastante peor para los niños con cáncer en los países de ingresos bajos y medianos, y ello por varios factores tales como el diagnóstico tardío, que conlleva niveles más bajos de eficacia en los tratamientos, las carencias de los hospitales desprovistos de medicamentos y suministros adecuados, el padecimiento de otras enfermedades en el paciente y la falta de conocimiento sobre el cáncer entre los dispensadores de atención primaria. Además, los tratamientos quedan simplemente fuera del alcance de muchos padres en el entorno de los escasos recursos que tendrían que pagar por gastos médicos de su propio bolsillo. El cáncer infantil es una enfermedad grave, pero si se detecta a tiempo, es curable. Presidenta, le pediría si llevamos al orden, por favor. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Compañeros diputados y público asistente, somos muy pocos los que estamos en el recinto y hemos tenido el día de hoy un desorden completo. Los llamo al orden, por favor, porque así como la diputada pide atención, cuando ustedes suben, también requieren atención. Gracias, compañeros. Gracias. En contexto a lo anterior y derivado de una denuncia ciudadana, tengo conocimiento de que actualmente hay un desabasto en varios insumos para la quimioterapia de los niños que padecen cáncer a nivel nacional. Medicamentos como la vincristina, citarabina, ciclofosfamida, etoposide, puretinol, entre otros medicamentos, situación que pone en riesgo la salud de los niños, en especial de Colima. La quimioterapia es el tratamiento principal para la mayoría de los cánceres infantiles. Este tratamiento consiste en medicamentos contra el cáncer que se administran en la vena, en un músculo, en el líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro y la médula espinal, o se toman en forma de pastillas, excepto cuando se administran en el
SF, estos medicamentos de quimioterapia entran en el torrente sanguíneo y alcanzan todas las áreas del cuerpo, haciendo que este tratamiento sea muy útil para combatir el cáncer. Dichos medicamentos en su mayoría son de precios elevados y solo se puede conseguir por proveedores que los importan, situación que resulta contraproducente debido a que los padres de familia no pueden sufragar los gastos de estos medicamentos. Adicional a ello, la situación por la que atravesamos desde el pasado mes de marzo con la pandemia del COVID-19 pone en riesgo la salud de los niños que atraviesan por esta enfermedad. Es una obligación de las autoridades garantizar los derechos a la salud y más de este sector tan vulnerable como lo son los niños. Esta situación atañe al Gobierno federal y por ello considero necesario hacer un atento y respetuoso exhorto al ciudadano presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto a que se realicen las acciones en el ámbito de su competencia para que se cubra el desabasto de medicamentos en el Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima, que se utiliza para quimioterapias de niños que padecen cáncer, como son, repito, la vincristina, la citarabina, la ciclofosfamida, el etoposide, el puretinol, y no se transgrede el derecho a la salud de los infantes. Lo anterior se sustenta en lo establecido en la legislación máxima, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala en su párrafo 9 y 11 del artículo 4, cuyo texto es el siguiente: en todas las decisiones y actuaciones, el Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizada de manera plena. Sus derechos. A los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución y seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. De la misma manera, refuerza lo anterior, lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, que establece lo siguiente. Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto, primero, reconocer a niñas y niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México forma parte. Tercero, crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. Cuarto, establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencias y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la actuación de los poderes legislativo y judicial y de los órganos constitucionales autónomos. Y quinto, establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendientes a garantizar la protección y el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como prevenir su vulneración. Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán las medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto, deberán garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno, promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, efectivos, educativos y de salud de niños, niñas y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, y establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación en la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación
y compromisos derivados de tratados internacionales de la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucra a niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se tendrá lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños, adolescentes, en individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar el interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la presente ley. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los congresos locales y la legislatura de la Ciudad de México establecerán en sus respectivos presupuestos los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley. Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objetivo de esta ley para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar el máximo bienestar posible, privilegiando el interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional vigente, las suscritas diputadas sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, el Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a efecto de que realice las acciones en el ámbito de su competencia para que se cubra el desabasto de medicamentos en el Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima, que se utilizan para quimioterapias de niños que padecen cáncer, como son la vincristina, citarabina, ciclofosfamida, etoposide y puretinol. Segundo, el Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al efecto de que se realicen las acciones en el ámbito de su competencia para que se cubra el desabasto de medicamentos en el Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima, que se utilizan para las quimioterapias en los niños que padecen cáncer y que ya fueron mencionadas en el párrafo anterior. Tercero, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades instruidas para los efectos de que haya lugar. Las que suscribimos con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Es cuanto, diputada presidenta. Solamente quisiera agregar que este tema lo veamos en el sentido de humanidad, de humanismo que hay, de respeto a los derechos a la salud de la niñez del Estado de Colima, en este caso que nos ocupa, y no le veamos ningún otro matiz que no sea la intención de velar por el interés de la niñez de nuestro Estado. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Remedios. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ¿quiere hacer uso de la voz, diputado? Adelante. Espéreme. Es que primero se tiene que discutir para que usted pueda pasar. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Remedios Olivera, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Adelante, diputado Guillermo Toscano. Con el permiso de la compañera presidenta y de la mesa directiva, compañeros legisladores aquí presentes y público que nos acompaña. Es interesante esta propuesta, compañera diputada. Considero mucho más todavía importante el tema de nuestros conciudadanos que enfrentan este problema del cáncer. Mas, sin embargo, me resulta para mí primordial, como presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, como ciudadano y como representante popular, poder pedirle que dentro de este exhorto que está generando, podamos incluir también al gobierno estatal. Y lo hago en referencia, en unos momentos más presentaré también un exhorto donde solicitaremos a la titular de la Secretaría de Salud una reunión de manera virtual, donde podamos en su momento el poder externar esta preocupación. Recordemos que días pasados la manifestación de los padres de familia interesados en el medicamento de sus hijos, y que al final de cuentas, sea el gobierno federal o sean las instancias estatales, se debe de garantizar el acceso a estos medicamentos. Entonces, como grupo parlamentario de Morena y la coalición, le solicito pudiéramos incluir dentro de este exhorto también al gobierno del Estado para que pueda explicar de qué manera. Sabemos que el INSABI, que vino a sustituir el Seguro Popular, el Instituto de Salud del Bienestar, pues tiene en su procedimiento, en su proceso, recordemos que Colima fue uno de los estados firmantes para la adhesión a este proyecto. Entonces, es importante el poder señalar que también las autoridades del Estado nos puedan decir qué se está haciendo en ese sentido, cómo es la gestión o en su momento, cómo vas a garantizar si la federación no te está generando el llegar, el recurso. Recordemos que en el pasado las farmacéuticas era el gran negocio de los estados, las empresas, los intermediarios, era donde se quedaba cierta cuestión del presupuesto. Por así señalarlo, recordemos el tema tan sonado en Veracruz, donde se descubrió que los niños, en vez de medicamentos, era agua. Entonces, para poder contextualizar, yo quiero reconocer al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que por primera vez se está acabando el tema de la corrupción. Creo que me bajaron el volumen, creo que hablo alto. Se está garantizando una relación directa, para muchos una nueva forma de gobernar con una centralización de la adquisición de los medicamentos, y es complicado transitar de una costumbre que se venía haciendo ya por anteriores gobiernos, el tener los intermediarios para acceder a este medicamento, pero con la salud de nuestros conciudadanos no se puede transitar en corrupción. Necesitamos que se transparente el recurso y necesitamos alzar la voz al gobierno federal, pero también al gobierno del Estado, para que nos explique qué va a hacer en ese sentido. Si no se está llegando el medicamento, no podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, vamos a esperar hasta que nos lo haga llegar el INSABI o el gobierno federal. Entonces necesitamos, más que señalar, que echar culpas o que recordar, vámonos haciendo de manera general, que sea al Ejecutivo, pero también exhortar al gobierno del Estado. Vuelvo a repetirlo, para el día martes espero, con el apoyo de todos ustedes, podamos reunirnos virtualmente con la titular de la Secretaría de Salud, y ahí podemos incluir este tema para saber qué se va a hacer, porque nuestros conciudadanos colimenses que enfrentan este padecimiento no pueden estar esperando más. Esa es la solicitud de su servidor. Es cuanto, compañera presidenta. Diputada María Remedios.
Muchas gracias, diputada presidenta. A ver si entendí bien, creo que sí. Dado que el tema de la salud no tiene colores, ahí sí estoy de acuerdo con usted, y que esto tenemos que buscarle una solución urgente, porque como usted mismo dijo, ya ha habido manifestaciones de los padres de familia, de los niños que padecen esta terrible enfermedad. Yo no tendría inconveniente de agregar ahí también al gobierno del Estado en el ámbito de sus competencias. Si usted cree que con ese agregado queda resuelto para poder avalar y sacar adelante este exhorto, yo acepto en esos términos. Gracias, diputada María Remedios. Tiene el uso de la voz el diputado Carlos César Farías. Muchas gracias. Con su venia, presidenta. El tema de la salud es de los valores más tutelados frente a la ley. De tal manera que para poder comprometer el voto del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en este exhorto a la Federación, por supuesto que exigimos también que se exhorte al propio gobierno del Estado, el principal responsable aquí en nuestro territorio, de tal manera que estaríamos muy conscientes de la importancia de este exhorto, siempre y cuando no nos olvidemos del principal responsable aquí en el estado de Colima, que es el sector salud, que depende del gobierno del estado. Por su atención es cuanto. Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Lisette Rodríguez. Buenas tardes, con la venia de la presidencia, a las diputadas y diputados aquí presentes, así como quienes nos acompañan. Primero, creo que la noción que hace, la solicitud que hace el diputado que preside la Comisión de Salud es una cuestión importante, porque como bien lo dijo la diputada Remedios, no se trata ni de colores y no se trata de ver quiénes son los culpables. En el tema del cáncer, repito, hay hombres y mujeres, hay niñas y niños y adolescentes afectados. Y creo que lo que tenemos que buscar son soluciones. Yo los invitaría, compañeras y compañeros diputados, a que asistamos un día a esas instalaciones y veamos la tristeza de esos menores. Esos menores no quieren buscar culpables. Esos menores necesitan soluciones de parte de nosotros. Necesitan que no politicemos siempre las cosas. Necesitan que podamos ver cómo lo resolvemos. Y si eso le toca al gobierno federal, si eso le toca al gobierno estatal, incluso a los municipios, siempre voy a estar a favor de que se citen para averiguar cómo vamos a buscar esas soluciones. La verdad que es muy triste ver a los padres de familia que no pueden cómo solucionar a sus hijos ese dolor. Yo deseo que nadie de los aquí presentes, pero también de los que están afuera, tenga que vivir una situación así, porque es fatal, es fatal. Incluso a los hombres y mujeres adultos que tienen esta situación, no saben, el costo económico es lo de menos, el emocional, el que viven las familias, y todavía eso tienen que ver cómo pagar sus medicamentos, de verdad que no. Y aprovecho esta tribuna para hacer un reconocimiento a las diferentes asociaciones que a nivel nacional, estatal y municipal han velado por responder y apoyar a esas familias, a esos hombres y mujeres, a esas niñas y niños para que salgan adelante, apoyándoles para buscar sus tratamientos, para ver cómo pueden gestionar para que puedan tener los medicamentos más económicos, incluso sus terapias, para que puedan tener gasolina para los traslados. Esas asociaciones
no están aquí presentes y sin embargo buscan soluciones. ¿Por qué nosotros como diputados no hacemos lo mismo? Ojalá que todos podamos votar a favor de la salud, a favor de la salud de los hombres, de las mujeres, de las niñas, de los niños y de los adolescentes que nos necesitan. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa, con la modificación solicitada por el diputado Guillermo Toscano, el diputado Carlos César y aceptada por la diputada Remedios Olivera. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa con las modificaciones antes señaladas y aprobadas por la diputada Remedios. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada María Remedios Olivera y las modificaciones. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto tiene el uso de la voz la diputada Ana Karen Hernández. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, la suscrita diputada Ana Karen Hernández Aceves, en uso de las facultades que me confieren los artículos 83, fracción primera y 84, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122, 123 y 126 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respecto a su exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Instituto Colimense de las Mujeres, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, de conformidad con lo siguiente. La violencia contra la mujer, según las Naciones Unidas, la han definido como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive, las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. En ese sentido, la OMS se ha pronunciado en el sentido que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de la salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres, estimando que alrededor de 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Todos sabemos que históricamente las mujeres han estado expuestas a diversos actos o tipos de violencia, han sido objeto de malos tratos durante la infancia, han sufrido en entornos en los que se normaliza la violencia, han sufrido acoso o diferentes grados y ámbitos, han sido violentadas y hasta asesinadas. Un factor de esto son los privilegios masculinos y la condición de subordinación de la mujer, corriendo un mayor riesgo de ser víctimas de violencia, la existencia de desigualdades sociales y estereotipos que afectan de manera directa al género femenino. Las consecuencias de esto son mortales, como el homicidio o el suicidio, las lesiones de todo tipo, embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos e infección de transmisiones sexuales, entre ellas la infección por VIH, como también son causantes de depresión, trastorno, estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios e intentos de suicidio
o el tipo de violencia sexual. También puede incrementar el consumo del tabaco, alcohol y drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo. En la etapa de la infancia, si las y los niños que han sufrido algún contexto de violencia pueden sufrir diversas acciones conductuales y emocionales. Estos pueden asociarse también a la comisión, el padecimiento de actos de violencia en fase posteriores de su vida. Además, a ello no debemos de perder de vista que en nuestra entidad federativa, desde el 20 de junio de 2017, se encuentra declarada la alerta de violencia de género. Aunado a esto, el conjunto de acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia feminicida no ha sido suficiente. En las últimas fechas ha habido un disparo descomunal de violencia en los hogares colimenses, por las denuncias por violencia familiar y otros abusos han incrementado. Esto a raíz de la cuarentena que se debe guardar en los hogares por la pandemia del COVID-19, como así lo ha informado Autoridad de Seguridad Pública. Según otros datos de la Secretaría de Gobernación, la violencia contra las mujeres y menores de edad dentro de los hogares aumentó en 120% desde la declaratoria de emergencia y confinamiento para evitar contagios, reflejando 9 de cada 10 personas que son violentadas en el hogar son mujeres y 1 de cada 4 es testigo de otras mujeres violentadas. El 66% es por violencia física y el 22% por violencia emocional. Por citar un ejemplo, en el municipio de Colima, el repunte fue de 29% en las 2 primeras semanas de la cuarentena decretada el pasado 17 de marzo, de acuerdo con los reportes al número de emergencia del 911. Alrededor del 40% de las mujeres que llaman indican que han sido objeto de signo de violencia desde hace mucho tiempo y la mitad de ellas expone que sufre violencia a diario. Es decir, hay una violencia previa y una violencia conectada con la coyuntura actual. Ante ello, debemos de poner en marcha medidas para erradicar todo tipo de ola de violencia familiar y que en la mayoría de los casos es contra las mujeres. Para propiciar cambios duraderos, es importante que se promulguen y se apliquen leyes y se formen y ejecuten políticas que promuevan la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. Como legisladores, no aceptamos ningún tipo de violencia y discriminación, las cuales debemos de combatir y erradicar. Debemos asumir un profundo compromiso y tener cero tolerancia a la violencia familiar, haciendo conciencia que esas conductas por mucho tiempo han sido calladas y solapadas. Trabajamos de manera coordinada, unamos esfuerzos para actualizar los protocolos para atender, prevenir y sancionar la violencia familiar. La atención de este delito debe ocuparnos a todos y a todas, ya que toda víctima debe ser atendida con todas las garantías. En ese tenor, solicitamos la revisión de toda la política pública en materia de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia familiar. La rendición de cuentas en el cumplimiento de la alerta de violencia de género contra las mujeres y los mecanismos de protección de sus derechos humanos. Garantizar la seguridad de mujeres, niñas y niños, así como el cese de la violencia familiar, es tarea de todos y todos. Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, se demuestra consideración de esa soberanía en la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, este honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Instituto Colimense de las Mujeres, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas para que revise e inicie los trabajos de actualización de toda la política pública en materia de género, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia familiar. Asimismo, se le solicita respetablemente informe por escrito a esa soberanía que acciones, mecanismos y o protocolos de protección de los derechos humanos de las mujeres y su entorno familiar se están implementando en la entidad y la forma que garantiza su integridad. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas para los efectos administrativos correspondientes. La diputada que suscribe con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicita que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación. Atentamente, Colima, diputada Ana Karen Hernández Aceves. Es cuanto. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Ana Karen Hernández, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
¿Algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la voz? Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Ana Karen Hernández. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 15 horas, decreto un receso.